Muy buenos días. El tema de hoy lo he titulado El cristiano y los bienes materiales. Este mensaje está incluido en esta serie Problemas actuales del mundo hoy. Y hemos tratado varios temas en estas últimas semanas que tienen que ver con lo que enfrentamos en el mundo actual. El primer tema que tocamos fue las redes sociales y el cristiano. El segundo tema fue la depresión y el cristiano. El tercer tema fue cómo vencer la depresión. El cuarto tema fue el cristiano y las finanzas. Y este quinto tema es el cristiano y los bienes materiales. Los bienes materiales son importantes en la vida de las personas porque nos ayudan a vivir mejor. Pero cuando les damos demasiada importancia o les damos la prioridad en la vida, se convierten en un peligro y en un obstáculo para nuestra vida cristiana. Cierto actor famoso de Hollywood que consiguió todo en la vida, y me refiero a lo material, dijo esto: quiero que todas las personas del mundo sean ricas y famosas y que tengan lo que siempre han soñado tener, para que se den cuenta que ahí no está la respuesta. El dinero y las cosas materiales no llenan el corazón. El dinero y las cosas materiales no pueden darte la felicidad. Recuerda, querido hermano, que el dinero puede darte quizás un buen colchón, pero no te puede dar el sueño. Te puede dar una buena casa, pero no un hogar. Con el dinero puedes comprar todo, menos amor y la paz en tu corazón. Pero si uno se pone a pensar un poquito más detenidamente, el dinero y las posesiones materiales, los bienes materiales, no son el problema, sino el lugar que ocupa el dinero y las posesiones materiales en nuestras vidas. Ese es el problema. En Lucas 12:21 hay una parábola que se titula El rico insensato. Nos dice que sus bienes de este hombre y sus cosechas habían aumentado mucho. Y un día se dijo para sí mismo: mis bienes han aumentado mucho, voy a hacer graneros más grandes. Y luego diré: ahora que tengo muchos bienes para muchos años, descansa, come, bebe y gózate. Entonces el Señor le dirá: necio, esta noche vas a morir, y lo que has guardado, ¿de quién será? Queridos, la enseñanza de Jesús en esta parábola del rico insensato es que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, como lo dice el verso 15. Y el verso 21 termina diciendo: así es el que almacena para sí tesoros, pero no es rico en su relación con Dios. Esta persona es un necio. ¿Qué pasa con estas personas? Tienen las prioridades invertidas, hermanos. Ahora, no quiero que me malentiendan, queridos. El Señor no quiere que vivamos en la miseria. Oh, no. Qué bueno que todos fuéramos ricos, si así el Señor lo determinara. Lo que el Señor quiere realmente es que le demos el primer lugar en nuestras vidas. Como dije antes, el problema no es la riqueza, no son los bienes materiales, sino las prioridades que ponemos en las cosas. Ilustro esto con la historia de dos ricos que tuvieron un encuentro con Jesús. El primero de ellos se encuentra en Marcos 10, del 17 al 31. Y el título de este pasaje es El joven rico. Ustedes conocen esta historia. Dice este pasaje que un joven rico vino a Jesús y le preguntó: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo que obedeciera los mandamientos. A lo que el joven dijo: todo esto lo he guardado desde muy pequeño. Y Jesús le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todos los que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Esta historia termina diciendo: pero el joven, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Jesús no le dijo a este joven que debería ser pobre, sino que coloque el dinero en su lugar correcto. Pero el joven prefirió sus tesoros antes que tener tesoros en el cielo. Él colocó su riqueza por encima de su deseo de seguir a Jesús. Él prefirió sus posesiones en vez de la felicidad.
Y la segunda historia también es muy conocida, se encuentra en Lucas 19, del 1 al 10. El rico aquí es llamado Zaqueo. Y antes de encontrarse con Jesús, el dinero era su mayor tesoro. Pero después de su encuentro con Jesús, Jesús fue su mayor tesoro. Hermanos, si uno lee la historia, se va a dar cuenta que Jesús no tuvo que decirle nada. Dice la palabra que cuando Jesús fue a la casa de este hombre, Zaqueo se puso de pie y dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Hermanos, cuando tenemos los valores invertidos nos traen problemas. Aquí Zaqueo, mientras que sus valores, su prioridad eran sus tesoros, sus bienes materiales, él tenía problemas en la ciudad. Nadie lo quería. Era aborrecido, era odiado. Pero cuando puso a Jesús en primer lugar y los tesoros terrenales, los bienes terrenales pasaron a un segundo plano, él tuvo una vida feliz en esa ciudad. Mateo capítulo 6, versículo 19, Jesús nos enseña: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Queridos hermanos, Jesús no quiere que vivamos en la pobreza o en la miseria. Al contrario, Él quiere bendecirnos, pero Él desea que establezcamos bien las prioridades. Los tesoros, los bienes materiales, el dinero no debe ser la prioridad. La enseñanza del día de hoy nos advierte, nos aconseja, nos enseña cómo tener nuestras prioridades en orden. Y en primer lugar, debemos tener presente siempre que Dios es el dueño de todo. Hermanos, eso enseña la Biblia. En toda la Biblia podemos encontrar que Dios es el dueño de todo. Nada de lo que tenemos es nuestro. Miren lo que dice el Salmo 24:1. La tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. El mundo y todos sus habitantes le pertenecen. Este versículo dice que Dios es el dueño de todo. La tierra, el planeta en que vivimos y todo lo que hay en ella. El mundo. El diccionario define como mundo al conjunto de todo lo existente. Y esto incluye el cosmos y todo lo que hay en él. Y añade este versículo: no solamente la tierra y el cosmos, el mundo, el universo, sino también las personas, dice la palabra, le pertenecen a Dios. Dios es el dueño de todo. Nada es nuestro. Estoy de acuerdo, queridos, que todos los logros que hemos obtenido en la vida, todas las cosas que hemos comprado, demandan esfuerzo. El adquirir los alimentos, el pagar los servicios, el comprar un carro o un terreno o una casa, exige que nos esforcemos para tenerlos. Sin embargo, esta palabra nos enseña que Dios es el dueño de todo. En el Nuevo Testamento este concepto se repite. En Colosenses 1:16 dice: Cristo mismo es el creador de cuanto existe en los cielos y en la tierra, de lo visible y de lo invisible, y de todos los seres que tienen poder, autoridad, dominio. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Este verso dice que Cristo, quien es parte de la Trinidad, el Dios verdadero, es el creador de todo cuanto existe en los cielos y en la tierra. Y cuando dice en los cielos, también se refiere a la creación del universo, que incluye las galaxias, las estrellas, los planetas, los satélites, los asteroides y todos los demás cuerpos celestes. Hermanos, hay 1 billón de galaxias en el universo. Nuestra galaxia, a la que pertenece el planeta Tierra, se llama la Vía Láctea, en donde hay 100 millones de planetas. Y donde estamos ubicados, la Tierra, es en el sistema solar, donde hay 8 planetas: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Todos estos planetas giran alrededor del Sol. Hermanos, todas las galaxias, todos los planetas, todos los satélites fueron creados por Dios.
Él es el creador y el dueño del universo. Pero dice algo más este verso. También es el creador no solo de lo visible, sino también de lo invisible. Es decir, hay un mundo espiritual. Los ángeles, principados, potestades, estos no se ven, pero existen. Dios también es el creador y dueño de todo eso. Hermanos, dice también este versículo, es dueño de todos los seres que tienen poder, autoridad y dominio. Todo fue creado por Él y para Él. Dios es el creador, por lo tanto el dueño de todo. También la palabra dice que Dios es el dueño de las riquezas. En Ageo 2.8 dice, mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Impresionante el versículo del Salmos 50, 10 al 12, donde dice que Él es el dueño de todos los animales. Mire, dice estos versículos, pues todos los animales del bosque son míos, y soy dueño del ganado de 1000 colinas. Conozco a cada pájaro de las montañas, y todos los animales del campo me pertenecen. Si tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo entero y todo lo que hay en él. Aquí, hermano querido, se repite el concepto. El mundo, la tierra, me pertenecen y también todo lo que en ellos hay, dice la palabra. Aun cuando, como dije antes, perdón, el conseguir las cosas no demandan esfuerzo. Es el Señor quien es el dueño de todas las cosas. ¿Qué somos nosotros entonces en relación a los bienes que poseemos? Esto nos lleva al segundo punto, queridos, y es que somos administradores de las bendiciones de Dios. La estructura correcta es, Dios es el dueño y nosotros somos los mayordomos. Nosotros somos simplemente los administradores, hermanos. Dios es el dueño y nos ha confiado sus bienes. Somos como los mayordomos de una finca, solo la administramos. El dueño es otro. No podemos decir, queridos, aún no podemos decir esto, que los hijos que tenemos son nuestros hijos. Porque la vida de ellos no depende de nosotros. La vida de ellos depende de Dios, quien nos lo ha confiado. No podemos decir que es nuestro carro o casa, porque el Señor fue quien nos dio la capacidad para obtenerlos. Recuerdo a un amigo, Antonio Merani, a quien conocí hace 40 años, un empresario peruano. Lo conocí cuando estábamos celebrando en el año 84 la campaña de la familia con el pastor Luis Palau. Lo realizamos en el estadio de la Alianza Lima con capacidad para 40.000 personas. Fue un hermoso evento. Me tocó fungir como el tesorero de la campaña, el contador de la campaña, y esto tenía que ver con todos los ingresos y los gastos que demandaba este esfuerzo. Cada semana recibíamos un cheque, una donación de un hermano llamado Antonio Merani. Y en una oportunidad, bueno, siempre queríamos conocerle porque era el más fiel, aportante, ofrendaba la campaña siempre. Él y una hermana eran los que todas las semanas enviaban una ofrenda especial. Deseamos conocerle y agradecerle personalmente este esfuerzo económico que estaba haciendo en esta campaña. Y un día llegó a la oficina y tuvimos una oportunidad de conocerle. Y en ese día nos contó su testimonio que tuvo. En cierta oportunidad él nos contó que su casa se quemó completamente. Menos mal que él había salido de casa y cuando lo avisaron, él vino lo más rápido que pudo y no pudo ni siquiera entrar a sacar algunas cosas porque los bomberos le impidieron pasar porque ya era muy peligroso. Ahí a la distancia él podía ver cómo las llamas consumían todas sus propiedades. Pasó la noche ese día en la casa de sus padres y un actor muy famoso de la farándula limeña le fue a visitar a la casa. Cuando se enteró de esta tragedia por los medios periodísticos, televisivos, fue a la casa a visitarlo y a consolarlo. Antonio esa noche le testificó que estaba tranquilo, no estaba preocupado. Y le mencionó las palabras de Job cuando perdió todos sus bienes.
Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré a ella. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Pero agregó algo más. Él dijo en tono pausado, pero muy tranquilo y confiado, ahora me toca empezar de nuevo. Gracias a Dios que mi familia está bien. Al escuchar esto, el actor le dijo, Antonio, la obra de teatro que estoy realizando ha sido un éxito. Estoy con los bolsillos llenos de dinero, pero ¿cuánto daría por cambiarlo por la fe que tú tienes? Vine para expresarte mi solidaridad, pero me voy fortalecido por tu actitud y tu fe. Queridos hermanos, eso era precisamente lo que Antonio nos enseñó. Somos simplemente administradores de los bienes que Dios nos ha confiado. Y como administradores, un día tendremos que dar cuenta también de esos bienes. En 1 Corintios capítulo 4, versículo 7 dice, pues, ¿quién te da privilegios sobre los demás? ¿Y qué tienes que no lo hayas recibido de Dios? Y si Él te lo ha dado, ¿por qué presumes como si no lo hubieras, si lo hubieras conseguido por ti mismo? Debemos reconocer, hermanos, que todo lo que tenemos es porque Dios nos los ha dado. Dice este verso de Pablo, dice, ¿qué tienes que Dios no te ha dado? Reconocemos que Dios es el dueño de todo lo que tenemos y que nosotros somos simplemente mayordomos, administradores de las bendiciones de Dios y que como mayordomos tenemos que dar cuenta a Dios. Y esto nos lleva al tercer paso o al tercer punto de nuestra meditación. Tenemos que dar cuenta a Dios. En el libro de Mateo capítulo 25, del verso 14 al 30, hay una parábola llamada la parábola de los talentos. Y esta parábola dice que un hombre que se iba a ir a otro país llamó a sus empleados y les encargó que cuidaran su dinero y les dio a cada uno según su capacidad. A uno le dio 5,000 monedas, a otro le dio 2,000 y a otro 1,000 monedas. Mucho tiempo después, este hombre volvió y les pidió cuentas del dinero. Primero vino el que había recibido 5,000 monedas y le dijo, Señor, usted me dio 5,000 monedas y aquí tiene otras 5,000 que gané. Asimismo, hizo el que recibió 2,000 monedas. Había ganado otras 2,000 monedas y se las devolvió. El hombre les dijo a ambos, muy bien, ustedes son empleados buenos y fieles. Y ya que fueron fieles en lo poco, los pondré a cargo de mucho más. Pero el que recibió 1,000 no ganó nada. Al contrario, lo escondió y luego se lo devolvió al dueño. Este se enojó en gran manera y se lo dio al que tenía 10,000 y dijo, porque el que tiene se le dará más y tendrá de sobra. Pero al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Queridos hermanos, esta hermosa parábola nos enseña por lo menos tres cosas. En primer lugar, todos somos mayordomos. Dios nos ha confiado a todos nosotros, como dice la parábola, bienes, dinero, tal tiempo, talentos. Y un día Dios nos llamará a cuentas, como lo hizo este hombre con el dinero que repartió. Somos todos mayordomos. Hemos recibido algo del Señor por el cual tenemos que dar cuenta un día. Como dije, dinero, bienes, tiempo, talentos, etcétera. Dios nos ha dado para administrarlo. En segundo lugar, esta parábola nos enseña que Dios ha dado a cada uno según su capacidad. A uno les ha confiado más, a otros menos, pero todos hemos recibido algo del Señor. Y de eso que hemos recibido le daremos cuenta a Él. Y en tercer lugar, la enseñanza de esta parábola es que si somos buenos mayordomos, hermanos, el Señor nos confiará más. Como dice este versículo 29, porque al que tiene se le dará más. Qué hermosa lección. Un día daremos cuenta, queridos,
de lo que Dios nos ha dado. Un día daremos cuenta de cómo hemos administrado los bienes que el Señor nos ha dado. Recuerda, Dios es el dueño de todo. Recuerda, yo solo soy un mayordomo de los bienes que Él me ha confiado. Y recuerda que debemos dar cuentas a Dios. Y que si somos buenos mayordomos, Dios confiará más en nosotros. Y en cuarto y último lugar de esta meditación, quiero compartirles que somos mayordomos del tiempo, de los talentos y del dinero que Dios nos ha dado. Te pregunto en esta mañana preciosa, ¿qué es lo que Dios te ha dado? ¿De qué cosas eres mayordomo o administrador? Sin duda de muchas cosas. Bienes materiales, dinero. Bueno, pero déjame referir en este día de 3 cosas que un día le daremos cuenta al Señor cómo lo hemos usado. En primer lugar, hermanos queridos, soy mayordomo del tiempo que Dios me ha dado. Todos tenemos 24 horas al día. Todos tenemos 7 días a la semana. Todos tenemos 30 o 31 días del mes. Todos tenemos el mismo tiempo. Y el Señor quiere que administremos bien el tiempo. En el libro de Efesios capítulo 5 y el versículo 16 dice, Pablo, aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. Hermanos, somos administradores del tiempo que Dios nos ha dado. Pero dentro de ese tiempo que Dios nos ha dado, hermanos, Dios ha separado un poquito de tiempo para Él. El cuarto mandamiento de la ley, de los 10 mandamientos, ahí en Éxodo capítulo 20, del 8 al 11, dice así. Acuérdate del día de reposo, y aquí se refiere al sábado, para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas al séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó al séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. El mandato de Dios para el pueblo de Israel era: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Separa ese día para que lo dediques a mí. En 6 días harás todo tu trabajo, pero el séptimo día es para reposo para Jehová tu Dios. Hermanos queridos, y pone como ejemplo algo que nos ilustra. Y no hay lugar para equivocación en esto. Dios no se cansa, hermanos. Pero Él nos dice aquí que en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, bendijo ese día, lo santificó y nos mandó a separar, a guardar ese día de reposo. Aquí, como dije, el día de reposo judío se refería al día sábado. Empezaba el viernes a las 6 de la tarde y terminaba el sábado a las 6 de la tarde. Es lo que dice la palabra aquí, el séptimo día. Pero eso cambió en el Nuevo Testamento. El día del Señor se celebraba en el Nuevo Testamento el domingo, o sea, el primer día de la semana, para conmemorar la resurrección de Jesús. Esta distinción se estableció en los primeros días de la iglesia primitiva. Dice Hechos capítulo 20, versículo 7, que el primer día de la semana se reunieron los discípulos para partir el pan, celebrar la cena. Y Pablo ese día les enseñaba. Hermanos, los seguidores del Señor Jesús, la iglesia primitiva, empezaron a reunirse los días domingos para adorar a Dios y recordar la resurrección de Jesús. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Dios nos pide que administremos bien el tiempo que nos ha dado. Y es hermoso pensar que el Señor se reserva la parte más pequeña. No porque Él necesite nuestra adoración, sino porque Él está probando nuestra fe, está probando nuestra obediencia. Él le agrada que le adoremos, que el día
primer día de la semana, el día del Señor, lo separemos para Él, que sea una prioridad en nuestras vidas y también, por supuesto, para descanso y recobrar fuerzas en nuestro cuerpo. Quizás para dedicarlo a la familia también, un día diferente. El Señor hizo provisión de eso y somos mayordomos y debemos administrarlos bien. En segundo lugar, somos mayordomos de los dones espirituales que Dios nos ha dado. Los dones espirituales son habilidades sobrenaturales que Dios nos da. Él nos da para que sirvamos a los demás, para que edifiquemos el cuerpo de Cristo. Cuando pienso en los dones espirituales, hermanos, es una manifestación del poder y la gracia de Dios en nuestras vidas. Estos dones nos capacitan para cumplir el propósito que Dios ha diseñado para cada uno de nosotros. En 1 Corintios capítulo 12, del 4 al 6, hablando precisamente de los dones, Pablo dice: ahora bien, Dios nos da muchas clases de dones, pero el Espíritu Santo es la única fuente de esos dones. Hay diferentes maneras de servir a Dios, pero siempre es un mismo Señor. Hay muchas maneras en que Dios actúa, pero siempre es un mismo Dios el que realiza todas las cosas en nosotros. El Espíritu Santo da esos dones a sus hijos, a los hijos de Dios, a los creyentes. ¿Cuáles son estos dones? Hay 3 pasajes que nos hablan de los dones. 1 Corintios, que hemos referido, capítulo 12, el 4 al 6, Romanos 12, 6 al 8 y Efesios 4, 11. Y aquí nos da una serie de dones. Por ejemplo, dice en Corintios, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, don de sanidad, don de hacer milagros, don de profecía, que se refiere a la enseñanza y predicación de la palabra, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas. El versículo 11 dice que todo esto lo hace un mismo espíritu y un único espíritu. Y Él da dones y Él determina cuál va a recibir cada uno. En Romanos 12 nos habla de los dones de servicio, los dones de enseñar, dones de exhortación, dones de generosidad, don de presidir, don de misericordia o de compasión. Y en el pasaje de Efesios habla de que algunos el Señor constituyó apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros para perfeccionar el cuerpo de Cristo. Querido, Dios nos ha dado dones a todos. Dios te ha dado dones a ti. Somos mayordomos de estos dones, administradores de estos dones para la gloria de Dios. Te pregunto, ¿estás usando el don que Dios te ha dado? ¿Estás colaborando a la edificación del cuerpo de Cristo con ese don que Dios te ha dado? Espero que sí, que el Señor nos use de acuerdo a su santa voluntad con el don o los dones que Él nos ha dado. Y en tercer lugar, somos mayordomos del dinero que Dios nos ha dado. Tiempo, dones y del dinero. Y así como el tiempo Dios se reservó una pequeña parte, también lo ha hecho con el dinero que recibimos. Y esto es el diezmo. Alguien ha dicho que lo último que el hombre doblega delante de Dios es la cartera, es la billetera, es el dinero. Hermanos, seamos como Jacob. Dice Génesis 28, 22, cuando Jacob se encontró con Dios y decidió cambiar radicalmente su vida. Jacob dijo: esta piedra que he puesto como pilar será casa de Dios. Y siempre te daré, oh Dios, la 10ª parte de todo lo que tú me des. De todo lo que Dios me diere, él se comprometió a dar el diezmo para el Señor. Jacob le prometió darle la 10ª parte de todo lo que recibiera. Seamos obedientes con los mandatos de Dios. Cuidémonos de cumplir con lo que el Señor ha estipulado en su palabra. Recuerda, somos mayordomos del tiempo, de los dones y del dinero que Dios nos da. Y en cuanto al dinero, recuerda lo que dice Deuteronomio capítulo 8, versículos 17 y 18. No se te ocurra pensar que esta riqueza es el fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Recuerda, dice la palabra, que el Señor tu Dios es el que te da el poder para producir esta riqueza. Y a manera de conclusión me gustaría decir, queridos hermanos, que debemos recordar siempre: nuestra actitud hacia los bienes materiales debe ser esta. En primer lugar, Dios es el dueño de todo.
En segundo lugar, soy solo un mayordomo de las bendiciones de Dios. En tercer lugar, reconozca que como mayordomo tengo que dar cuenta de lo que Dios me ha confiado. Y en cuarto lugar, tengo que dar cuenta a Dios del uso del tiempo, de los dones y el dinero que me ha confiado. Querido hermano, que el Señor sea el primer lugar en tu vida. Que anhelemos juntos tener las prioridades correctas en nuestra vida. Que nunca olvidemos que Él nos da el poder para producir las riquezas y obtener los bienes materiales, como dice Deuteronomio 8:18. Y nunca debemos olvidar que todo lo que tenemos lo hemos recibido de Dios. Como lo dice 1 Corintios 4:7, ¿y qué tienes que Dios no te lo haya dado? Y si Él te lo ha dado, ¿por qué presumes como si lo hubieras conseguido por ti mismo? No, hermanos, somos receptores de las bendiciones de Dios y tenemos que ser unos buenos mayordomos. Dios quiere, Dios demanda que tengamos prioridades correctas y que tengamos una actitud correcta en cuanto a los bienes materiales que nos ha confiado. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima semana.